tiempo. Y este es un poco el primer punto de partida que nos planteamos al hacer el documental, y Teresa también seguro que podrás ampliar algunos de los matices que nos llevaron a llevar esta aventura. Bueno, simplemente algo bastante básico. Nosotros somos una productora audiovisual, pero antes de ser productora audiovisual somos ciudadanos de la calle, cabreados al coger la prensa cada día y de manera imperativa ver la corrupción como algo descarnado, deshumanizado, sin caras y vinculado a grandes casos de corrupción con unas cifras que yo francamente ya tengo una edad y encima en euros, pues, me pierdo. Entonces, nadie nos explicaba el porqué de todo eso, qué está pasando para que eso ocurra, ni tampoco nadie nos explicaba qué se puede hacer. Y sobre todo nadie me decía, yo como ciudadana, qué rol juego en todo esto, puesto que parezco un elemento pasivo, inerte, que lo único que puedo hacer es recibir esa información sobre la macrocorrupción. No, la corrupción que hemos querido mostrar es la corrupción de proximidad. Porque es la única manera de que reaccionemos y seamos conscientes que el dinero que entra en los circuitos de la corrupción sale de nuestra economía. Cuando vemos hablar de Bárcenas, yo quisiera aprovechar que hoy nos han querido acompañar dos personas de lujo. Muchos de vosotros ya los conocéis. Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencia Política, ha escrito miles de artículos en prensa. Y yo ardo en deseos de tener su retorno al respecto de lo que acabamos de ver, Ramón. Así, sin más. Así, a pelo. Tiene más valor para ser interino y adoptar estas actitudes. Porque si el régimen del funcionario en nuestro país es bastante esclavista, el del interino pues ya no tiene nombre. Está sometido a todo tipo de sedicias y en consecuencia aquellos conocidos míos, excepto Queralt, que lo conozco, ya te lo dije al director, de leerle, pero no personalmente. A los demás los conozco personalmente, incluso a uno que aparece, que no le habéis preguntado y debéis de haberle preguntado, que es a José Antonio González Casanova. Aparece al final cuando está acompañando a la arquitecta que va al juicio de Milet. Sí. Canastos, claro. Entonces va como padre justiciero. Sí, bueno, pues es un hombre que también ha dedicado toda su vida a luchar por este tipo de causas. Y no me ha extrañado nada, al contrario, me ha gustado mucho verlo ahí. Y después, pues, claro, ¿qué voy a deciros del documental? Pues que retrata no una época, sino un país. Un país en este momento, pero alguno de ellos lo dice. No, creo que es Queralt. Dice 300 años, 400. Porque, por ejemplo, en algún momento dice Queralt también, bueno, voy a ser breve porque prefiero escuchar a que escucharme a mí mismo, que ya sé lo que voy a decir. Bueno, tampoco creáis. Bueno, escuchar a Queralt, ya es que es brillantísimo, decir, no hay procedimientos en la administración pública española para obligar a los funcionarios de cuentas, etc. Sí, lo hay desde hace siglos. Otra cosa es el ejercicio y la función que se hace, la utilización que se hace de él. Desde los tiempos que yo recuerdo de los reyes católicos, existía el llamado juicio de residencia para los funcionarios electos y altos cargos de la administración. Juicio de residencia quiere decir que terminado su mandato se le residenciaba, es decir, se le metía en su residencia y se le sometía a proceso indagatorio a ver qué era lo que había hecho. Se abolió porque estas cosas siempre acaban aboliéndose por una razón u otra, aduciendo que era objeto de todo tipo de venganzas políticas, porque claro, lo que venía detrás, lo primero que hacía para guardarse las espaldas y robar mejor, era denunciar al anterior, y de esa manera pues ya... Bueno, no sé lo que haya de cierto en eso, pero sí es cierto lo siguiente,
Cuando don Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, conquistó el sur de Italia, el Reino de Nápoles, etcétera, a las órdenes del rey católico, alguien le dijo al rey católico: este es un sinvergüenza que se ha estado gastando el dinero, lo cual era por lo demás bastante cierto. Además de conquistar el reino, pues se daba el padre, claro, y pues haría lo que fuera con los dineros públicos. El caso es que le pincharon tanto que lo sometieron a la residencia y lo obligaron a hacer un informe de su... Se presentó en el correspondiente órgano fiscalizador y nadie sabe lo que pasó con ellas. No se pudieron aprobar. Hace algunos años descubrieron en el Tribunal de Cuentas las cuentas del Gran Capitán. Estaban allí manuscritas. Y hicieron una especie de edición facsimilar, es muy curiosa, pero está con el escrito de Gonzalo Fernández de Córdoba, tinta pues, de ganso. Y efectivamente, que me lo regaló, que era miembro del Tribunal de Cuentas, me dijo: bueno, comprenderás por qué. Y efectivamente, pues las cuentas las pueden ustedes ver si entran en Google, están. Pues las cuentas tienen capítulos inenarrables, ¿no? Por ejemplo, pues 100.000 maravedíes para fundir campanas de bronce para celebrar nuestras victorias y minar la moral del enemigo. 20 millones de sestercios para pagar espías que difundan noticias falsas. Tanto para forraje de las caballerías, y así va enunciando, y al final hay una parte que dice: y 20 millones de reales de vellón, de paciencia que hay que tener para rendirle cuentas a un rey antes se le ha regalado un reino. Claro, ¿qué revela eso? Pues muchísimas cosas, algunas de ellas, pues eso, mueven a risa y tal, dicen el temperamento hispánico hay que ver, claro, y tal, hasta cierto punto, desde el punto de vista bélico, pues el asunto es: pero hombre, por favor, te acabo de regalar un reino, venir aquí con unas menudencias y tal, que todo argumento de la corrupción, ¿verdad? Pero obviamente es que eso no se puede poner, y claro, revela una mentalidad y una forma de ser, ¿no? Bueno, eso fue el Gran Capitán, y eso fue el siglo XV, primeros del XVI, o sea que tengo yo razón, son 400 años, porque es ininterrumpido. Me cuenta Josep Fontana, ilustre historiador, en un libro imperecedero que se llama La Hacienda Española en tiempos de Fernando VII. El libro tiene unas 400 páginas, en realidad le sobran 399, porque con una que dijera no había hacienda, ya estaba. Y es que efectivamente no hay hacienda. Y cuenta Josep Fontana que cuando se produce el levantamiento de las colonias de América, pues claro, la corona decide que hay que enviar un ejército a sofocar a los rebeldes. Es el ejército que después se sublevaría en Caleta de San Juan a las órdenes del general Riego y restituiría la constitución del 12. Entonces no se sabía que se iban a sublevar, había que mandar al ejército a América. Concentraron el ejército, pero no había barcos. No había barcos porque en la España de 1820, recién terminada la guerra napoleónica, la ruina total, la bancarrota se había producido ya un par de veces, no había barcos. Había que, lógicamente, comprar una flota para trasladar un ejército. Pero es que tampoco había dinero, porque es que no había hacienda. Lo que no había quizá era el juez Ruz, ¿no? ¿Eh? No estaba Ruz por en medio para dejarlo de golpe. Perdón, creo que ha habido una persona que quiere preguntar. Sí, perdón, pero eso que estás contando ya pasando hace 400 años y sigue pasando hoy en día. Claro, a eso voy. Este ya no son 400, este ya son 200. Y ya llegó ahora, tranquilo. Pero es que, claro, decimos, es una película que retrata ¿qué? Pues retrata la situación de este país desde hace 400 años, hombre. Y es que eso es lo que probablemente deba más movernos a indignación, por lo menos a mí, ¿no? Por lo menos a mí. Efectivamente, no había dinero para comprar los barcos para mandar un ejército a cometer una villanía, por lo demás, pero bueno,
vamos a corrupción. Entonces, ¿qué se hizo? Se pidió el dinero a Inglaterra. El Parlamento inglés se reunió, la Cámara de los Comunes se reunió para discutir el préstamo a la corona de España. Y finalmente, después de una acalorada reunión, se aceptó otorgar el préstamo con dos condiciones. Una, que se liberara a los presos políticos. Dos, que se aboliera la esclavitud en el Imperio Romano. Los presos políticos no fueron liberados porque este ya los había fusilado a todos. Y la esclavitud todavía tardó un montón de años en abolirse. Pero el dinero se entregó. El dinero se entregó. Ese dinero viajó hasta Rusia y compró una flota. Y esa flota llegó al puerto de La Coruña. Y según llegó al puerto de La Coruña, se hundió. Porque los barcos estaban todos podridos, porque toda la operación había sido de corrupción y miseria. Hace 200 años. Y vamos ahora. Vamos al año 2003, 2004, no recuerdo bien. En unas elecciones con un clima muy parecido al que se va a ver ahora en la Comunidad de Madrid, gana una mayoría raspada, una hipotética o posible alianza de la izquierda madrileña, el PSOE y el Izquierda Unida. Puede ser presidente de la Comunidad de Madrid el señor Rafael Simancas y de la noche a la mañana unos sinvergüenzas compran el voto de otros sinvergüenzas y es presidenta de la Comunidad de Madrid, dando el tiempo a la señora Esperanza Aguirre, que ahora va por ahí dando lecciones de ética y moralidad. Y eso se hizo por corrupción directamente, sin más explicaciones, sin más nada. Todo el mundo sabe que los señores dos diputados del Partido Socialista que se ausentaron en el momento oportuno y por lo tanto impidieron que el señor Simancas fuera presidente de la Comunidad de Madrid, lo cual para mí no significa prácticamente nada, porque probablemente fuera tan mal presidente como el anterior o como el posterior. Pero en todo caso le tocaba. Pues no pudo serlo porque dos sinvergüenzas se llenaron los bolsillos con dinero de unos sinvergüenzas que eran constructores, estaban a las órdenes o pertenecían al Partido Popular, y a través de un circuito de corrupción que el señor Joaquín Leguina, que había sido presidente de la Comunidad de Madrid también, me comentó en cierta ocasión, o como una manifestación de lo que el señor Joaquín Leguina, que tiene una gran capacidad de conceptualización, me dijo: mira, en Madrid rige el ladrillismo-leninismo. Y que creo que entiendo de qué se está aquí hablando. Sí, de una coyunta entre la corrupción y los partidos de izquierda, porque la idea, claro, esta de que la corrupción se olvida aquí en varias ocasiones, pues mire, toca a todos los partidos, toca... Es decir, que... Sí, no, que, claro. Creo que había una chica que quería participar y lo importante es que vosotros interrumpáis, que sois los protagonistas. Había una chica que quería, sí, la chica rubia. No quería solamente preguntar, ¿por qué solo lo enfocáis desde Cataluña? No, siento que lo hayas entendido así, probablemente... No lo he entendido, pero... Siento que lo hayas entendido así porque probablemente has visto personas que hablan en catalán, Sí, igual que si hubiera habido algún vasco que quisiera hablar en euskera lo hubiera hecho. No, hemos intentado coger de cada caso, de los... A ver, la gente tiene, el espectador tiene que comprender por qué esa persona está ahí hablando de corrupción, ¿no? Entonces, el escenario, el marco, es el caso que ellos han denunciado. Pero ese caso y ese marco se repite como un calco en cada uno de los municipios donde hay corrupción en España. No hay, más que mirar el dedo, hay que mirar lo que señala el dedo, digamos, ¿no? Comunidades autónomas. Exacto, en cualquier comunidad autónoma. Ellos, evidentemente, sale reflejado el caso en el que participaron, porque tienen que tener un contexto y un entorno para que ustedes sepan por qué ellos están legitimados para denunciar la corrupción. Uno de los valores del documental, reitero, es dar voz a esas personas que denuncien, que se atreven a denunciar la corrupción, como bien han visto, que tienen valor y valores. Da igual su procedencia geográfica, faltaría más, y da igual el idioma en el que se expresan, faltaría más. Es obvio que cuando denuncias la corrupción y tienes que tener un testimonio que te conmueva, lo más fácil y coherente es hacerlo desde el sentimiento, con lo cual se hace desde la lengua materna. Pero así como ha habido un interventor vasco que actualmente trabaja en Orihuela,
hay una interventora catalana que está reflejando algo que la gente de Madrid lo tendréis muy cercano, como es el caso Púnica. Hay un paralelismo total y absoluto entre el caso Pretoria, explicado por una catalana, y el caso Púnica, en el que hay dos interventores desconocidos que llevan años denunciando la misma corrupción de manera sistemática. Si no voy errado, los medios de comunicación de Madrid, de Cataluña, generales, en su totalidad, han explicado el caso Púnica y los miles de millones desviados, pero se les ha olvidado dar voz a ese interventor y a ese director general de planificación, que son los que han filtrado la posibilidad de que haya una denuncia pública. Ese es uno de los valores del documental, dar voz a esos funcionarios que son los que se atreven a denunciarle, y que ese es el primer paso para romper con esta corrupción que nos tiene a todos atenazados. Esos y otros casos como el del señor Rato, que no nos han explicado nadie en los medios de comunicación, que se ha llegado a entrar al menos unas horas en prisión, es porque detrás había habido un movimiento ciudadano de personas como nosotros y como ustedes, que se llama 15M para Rato, que lleva mucho tiempo trabajando para que se haga justicia respecto a estos señores, y los medios no nos lo cuentan y no nos lo explican porque prefieren colgarse la medalla como si esa acción perteneciese a algún partido o algún... Sí, la sanidad también está corrupta, pregunta. Bueno, Beatriz, tú ahí en eso tienes muchísimo experiencia y conocimiento. Bueno, la sanidad, vamos a ver, cuando ahora mismo nos están hablando, no sé, el otro día yo tuve la posibilidad de preguntarle a la candidata a la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, en un programa de televisión, igual alguno lo viste. La pija, ¿no? Cristina Cifuentes, yo le pregunté si iba a mantener, qué iba a hacer con la sanidad pública de Madrid. Y fue muy interesante su respuesta, porque ella empezó diciéndome, no, yo voy a mantener el sistema público de sanidad, tarará. Al minuto, ella misma hablando, terminó diciendo, bueno, que en realidad yo voy a mantener las cosas como están porque tenemos 4 hospitales que realmente tienen una gestión privada, no sé si lo visteis algunos, que dijo, bueno, en realidad, a ver, yo en realidad soy defensora del sistema de salud mixto. Entonces ya le terminé diciendo, o sea, que de público nada. Eso es una estafa que se le está haciendo a la ciudadanía. Y yo te hablo ya desde mi perspectiva personal, fíjate, ya no de lo que me cuenten. Yo acabo de dar a luz hace unos meses. Yo vivo en la comunidad de Castilla-La Mancha. Yo tengo una trajetomía hace 11 años y me han dicho que me operé y no me fío, ¿sabes? Pues yo te digo lo que está pasando en Castilla-La Mancha, que previsiblemente es lo que va a pasar en el resto del Estado, que es, esto también es corrupción. Con dinero público lo que están haciendo, se están cerrando plantas de hospitales, se está dejando en una situación paupérrima los hospitales públicos, como es el caso del de Guadalajara. ¿Qué nos pasaba a todas las mujeres que íbamos a dar a luz en el Hospital Público de Guadalajara? Pues que nos entraba miedo, porque nos empezaban a contar casos que por los recortes, no por el personal, que es maravilloso, pero que no tienen medios para poder atender un parto en perfectas condiciones. ¿Qué nos empezaban a contar? Personal sanitario, siempre a escondidas, ir a visitar el Hospital Público de Torrejón de Ardoz. Íbamos a visitar el Hospital Público de Torrejón de Ardoz, unas instalaciones increíbles, te hacen visitas guiadas, puedes parir en el agua, puedes parir en tu propia habitación, no tienes que compartir habitación, vienen los médicos a tu cuarto, una maravilla. Claro, tú ves aquello y dices, esto es público, esto es público. Oye, allí que nos vamos todas a parir, la mayoría de las parturientas de Guadalajara, damos a luz en el Hospital Público de Torrejón. Al salir del Hospital Público de Torrejón te entregan un papelito, una factura, donde te dicen, usted no tiene que pagar nada, pero que sepa usted que su estancia aquí, su parto, cuesta 1.900 euros. Y yo pensé, como ciudadana comprometida, oye, pues qué bien, me parece que los ciudadanos sepan lo que cuestan los servicios públicos para que todos lo valoremos. No. Me empecé a investigar por qué en Torrejón había un servicio excelente y por qué en Guadalajara no, a 20 kilómetros de distancia. El servicio de maternidad del Hospital Público de Torrejón lo lleva una subcontrata de una empresa privada, de la que parece ser, además, es uno de los principales socios, el marido de Dolores de Cospedal. ¿Cuál es la jugada que se hace aquí? El Hospital Público de Torrejón le pasa una factura a la Comunidad de Castilla-La Mancha diciendo, oiga, parturientas de la Comunidad de Castilla-La Mancha, aquí yo he atendido a un total de 300 señoritas. A mí pásenme la factura con dinero público de sus ciudadanos que estoy atendiendo yo.
¿Qué está haciendo la Comunidad de Castilla-La Mancha? Desviar dinero público a este tipo de subcontratas dentro de los hospitales públicos. Tú no te das cuenta como ciudadano, pero a ti te están atendiendo con una subcontrata privada. Lógicamente yo empecé a preguntar y luego me enteré de que ni las matronas ni las enfermeras que a mí me habían atendido eran un personal que había pasado un proceso de oposición como en cualquier otro hospital. Y ya enganchando esto un poco y por ser muy breve y deciros lo que me ha parecido el documental, es verdad, mi contacto con los directores es como presidenta de Foro Ético, pero también es verdad que todos me conocéis por mi vida activa en política. Y tan es así que Teresa incluso me ha presentado como la crítica. A los que decimos las verdades se nos llama críticos. Yo soy del sector crítico del Partido Socialista. Y yo siempre lo digo, porque esto, si os dais cuenta, con todo el cariño, pero es socialmente extendido la lacra de que los que decimos la verdad somos los críticos. Y yo ha llegado un momento en el que le digo a la gente que prefiero ser crítica a ser criticada. Porque al final parece que los malos de la película y los apartados somos los que cantamos la gallina y los que vamos con la verdad por delante. Los que tenemos además que aguantar campañas de difamación en los medios públicos, yo las he sufrido, orquestadas por miembros de mi partido que tenían poder, que tienen ciertas personas trabajando en determinados medios de comunicación, que les digan lo que les digan, lo van a publicar, aunque tú tengas pruebas y las presentes. Eso va a continuar. Yo he vivido la corrupción en mis propias carnes, pero no como trabajadora, sino como política. Y creo que eso es una parte y una dimensión que también hay que reclamar. Somos muchos los políticos honrados. Somos muchos los que nos hemos negado a levantar la mano en plenos. Somos muchos los que nos hemos quejado porque no se nos ha invitado a las comisiones que se trataban en los temas, que nos han hecho el vacío, que nos han amenazado. En mi propio caso yo he sufrido estar encerrada en una sede de un partido sin poder salir porque me pedían mi acta de concejal por no querer someterme a la disciplina de partido. Yo misma he soportado amenazas, han intentado quemar el domicilio de mis padres, me han reventado el coche, me he tenido que ir de España durante 8 años por intentar denunciar las cosas que estaban pasando. Aún así, a día de hoy sigo siendo la apartada, la crítica, la molesta y es más, la que está todo el día criticando. Porque muchas veces tengo que aguantar eso de mi propio partido. Ya está bien, es que no nos parece bien. Vamos a cerrar la boca y todos a una. No es el momento. Estás debilitando a tu partido. Estás haciendo más crítica a tu partido que el propio Partido Popular. No, señores. Lo que hacen falta en los partidos es gente crítica, que no nos debemos a nada. Yo no he cobrado jamás un duro del PSOE, también se lo digo. Yo a día de hoy estoy en paro porque he rechazado ofertas para callarme la boca. Y no me voy a callar. Y a mí sí que lo quiero reivindicar y con esto termino, pero a mí sí me duele como política. Soy política y lo digo bien alto y con la cabeza bien alta y soy socialista. Y no me gusta cuando oigo que ahora toma la fuerza la ciudadanía. ¿Y qué soy yo, un marciano? Yo soy ciudadana y milito en un partido político. Y no me gusta que parezca que la ciudadanía es una cosa distinta de los que hacemos política. No, los políticos corruptos son ciudadanos, chorizos. Pero por favor, y eso os lo pido a todos y también desde el documental, rompamos ya esa batalla entre ciudadanía y políticos. Los políticos somos ciudadanos comprometidos y entre nosotros hay chorizos. Y solamente echaremos a esos chorizos si los ciudadanos hacen política. La política no es mala. Los chorizos son los que hacen la política mal hecha, igual que el médico corrupto, igual que el funcionario corrupto, igual que el periodista que es un mentiroso y no es veraz. Ese también es corrupto. Por eso yo hago un llamamiento a la política limpia. Y somos la mayoría, la mayoría. Pero nunca llegáis a los puestos. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de que de casualidad a mí se me conoció diciendo las verdades en un sitio y que yo no sabía ni que se iba a saber nunca. Y me han hecho desde aquella de todo. ¿Y no Pero bueno, has estado tentada de marcharte del partido? es que el problema no es el partido. Es que mi problema, o sea, el problema no es el partido porque, con todos mis respetos, y no quiero... Pero es que en Podemos pasa lo mismo, en el Partido Popular pasa lo mismo, en Izquierda Unida pasa lo mismo. Yo os recomiendo, porque el profesor Cotarello sabe mucho más que yo de esto, pero hay una cosa que si la miráis al llegar a casa lo explica de maravilla y se os van a caer las lágrimas. Es la ley de hierro de la oligarquía de Michels.
en todo lugar donde hay poder, dan igual las siglas. Aquí se explicaba, yo hoy escribía un artículo en Publicoscopia para animar e invitar a ver la clave, el ingrediente de todo esto es el poder, ya sea real o potencial, porque en ese momento empieza la cadena de favores. Yo te tapo en esta, pero como tú ganes unas elecciones, luego me vas a colocar a mí, o vas a colocar a mi hijo, o le vas a dar la contrata de la basura a mi primo, o vas a contratar el agua con no sé quién, y cuando la contrata te deberé yo el favor otra vez, y empieza la ruleta. Y así, esa bola de nieve llega a límites que no nos podemos imaginar, y da igual el partido. Os garantizo que he visto alianzas de todos los colores, sabores, olores, tamaños, y da igual, y partidos que todavía no tocan el poder, cuando hablas con la militancia, ya ha empezado otra vez la bola de la corrupción dentro. Corrupción no es solamente coger dinero, corrupción es saltarte tus propios principios y poner cualquier excusa para enterrarlos en un rincón con cualquier treta. Eso ya es corrupción. Respetemos, por favor, los A ver, temas. que hay un señor que quiere hablar ahí, no es solo una puntualización para nosotros importantísima. Ser crítico no es nada criticable. Es importantísimo que seamos críticos. Cuando yo presento a Beatriz como una persona crítica es algo que es vital. Esto que está ocurriendo aquí, que ella explica, seguirá pasando mientras no seamos ciudadanos exigentes. El ser crítico es algo absolutamente no positivo, vital. Si vamos a tener que esperar mucho más de 200 años para enterarnos. No, yo creo que no. Haciendo caso a la recomendación de nuestra común amiga Teresa, pues si los españoles en general somos capaces de ponernos de acuerdo en adoptar un código de comportamiento que empieza por ser crítico y somos capaces de demostrar las consecuencias, pues a lo mejor no hace falta esperar 200 años, ni siquiera 200 días, se podría hacer mañana, pero hace falta voluntad. No podemos... Está justificando de alguna manera que han pasado 200 o 400 años y no hemos cambiado. Claro, bueno, la historia es la que es, y yo que estoy aquí haciendo compañía hasta buenas veces y creo firmemente en lo que ellos dicen, no voy a contar mis aventuras personales porque son muy parecidas a las, hombre, menos dramáticas que las de Lea, pero en algunos sentidos todavía más, pues aquí estoy, ¿no? Poniendo un ejemplo y por ser consecuente y terminar pronto. Este país está gobernado por un sinvergüenza. Un tipo que mañana lo puede llamar el juez a declarar por haber estado cobrando sus sueldos porque es un corrupto. Está al frente de una banda de mafiosos y ladrones que se llaman partido político por llamarse de alguna manera, pero que han encontrado un procedimiento buenísimo de reproducirse, o como dice algún juez, dice, es que parece una asociación de delincuentes. No, parece, no, lo es. Mire, en realidad este señor tiene más gente procesada que amigos suyos, ¿no? No son casos particulares, es un modo de hacer, es un modo de hacer de la derecha caciquil tradicional española al que se han incorporado los demás partidos institucionales, dinásticos, eso porque, claro, yo no sé, tengo mucho aprecio por mi amiga Bea y me encanta que sea miembro del Partido Socialista, pero todavía no ha sido capaz de explicarme, mi amiga Bea, por qué su secretario general no ha presentado una moción de censura a un gobierno de presuntos ladrones. Porque es un incompetente. Claro, sí, es posible. En todo caso, mi fe en las posibilidades de las instituciones en España es muy baja, pero una cosa sí tengo clara. Se parecen mucho las corrupciones de la administración local, pero España sigue siendo un racimo de cerezas. La corrupción está arriba. Lo que hacen todas estas gentes es reproducir un comportamiento que habían empezando por el rey, que todavía no ha explicado cómo, habiendo llegado a ser rey con una mano delante y otra detrás y viviendo de la, por lo demás, escasa generosidad del genocida anterior, sale del trono con una fortuna presunta
afirmada en el New York Times y en la revista Forbes de 2.000 millones de dólares o 1.600 millones de euros. ¿De dónde ha sacado ese hombre 1.600 millones de euros en 30 años? ¿Cómo la Casa Real no explica eso? ¿Por qué nadie habla de eso? Porque el New York Times no es el berrido de Alpedrete, ni la revista Forbes es un tabloide, no, son periódicos serios, y a eso hay que responder, y la Casa Real tenía que responder, pero no la Casa Real, y el partido del gobierno, y el partido de la oposición. Pues no señor, el partido de la oposición dice que la monarquía no se importa. Y claro, los medios de comunicación lo mismo. Entonces, de esa corona de corrupción deriva todo lo demás. Haremos lo que sea necesario, por supuesto, y en mi ayuntamiento, que por cierto es La Roza, con un 70% de voto del PP y con el segundo mayor índice de vida, y donde probablemente más se roba de todos, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Pero, bueno, gentes, eso forma parte de nuestra vida. Estamos obligados moralmente a hacer eso y a comportarnos así, por cierto. Sí, pero sin olvidar que la causa eficiente de todo está arriba y que esto es como un ascensor, se multiplica según bajamos y hace más daño según bajamos. Pero si creemos que por sacrificarnos solos, personalmente, además de tener mucho mérito moral, vamos a conseguir más que enfrentándonos a la cúspide, a mi modo de ver, eso es un... ¿Vosotros qué dificultades os habéis encontrado a la hora de denunciar esto? ¿Y qué forma vais a darle de difusión? Lo digo porque mi lucha, al ver el documental, se enciende más. A mí me da mucho miedo que se convierta en cotidiano, que veamos cotidiano normalizar la corrupción y dentro de unos años, no mis hijos, que ya son más adultos, los hijos de mis hijos se conviertan en eso, en que esto es normal. Y esto no es normal. Claro, esa es una de las primeras alarmas que se nos encendió y para la cual nos pusimos a trabajar, para que, tal como recoge el documental, la gente no nos impermeabilicemos, porque llega un momento en que nuestra capacidad de asimilar esta información tiene un límite. La segunda alarma fue la ciudadanía. Es obvio que los políticos son ciudadanos, y es obvio que... pero cuando hablamos de ciudadanía nos estamos refiriendo a la gente que no quiere dedicarse a política, pero que debe implicarse en las cuestiones sociales que les afectan. Hay una desafección política, hay una desafección hacia lo social, por nuestra parte, que nos está pasando una factura. Es verdad que hay que recuperar la buena praxis en política. Es cierto que ahora hoy en día decir que eres político está mal visto, pero hubo un tiempo, que yo no conocí, pero me han contado que hubo un tiempo en que ser político era algo digno. Es cierto, pero como decía Manuel Villoria, nos tenemos que convertir en una sociedad vigilante. A los que tienen el poder hay que vigilarlos. No haberlos votado una vez cada 4 años significa que ya hemos ejercido la democracia y que ya no tenemos que exigir nada y que ya no tenemos que mirarnos. ¿Cuánta gente de ustedes lee el programa electoral del partido al que votan? Nadie. Yo tampoco, pero por una razón, porque como luego no lo cumplen, ¿qué más da que yo lea el programa de las propuestas? Es decir, es importantísimo que nos convirtamos en una sociedad vigilante y exigente, que muchas cosas no pasarían si fuera así. Y por último, aquella señora quería preguntar algo, sí. La última pregunta. ¿Y piensas hasta qué punto Churchill llevaba razón diciendo que cada país tiene el gobierno que se merece? Sí. Un apunte en cuanto a la difusión que comentaba la señora. Estamos muy orgullosos de haber celebrado hace 2 semanas la primera matinal. Y decir, en todos los niveles, desde el Estado hasta la última pedanía. Comentarles solo que hace 2 semanas celebramos la primera matinal con alumnos de 3er y 4er de ESO en un cine en Barcelona, con lo cual para nosotros es muy importante. Consideramos que es una herramienta pedagógica vital que las nuevas generaciones cojan conciencia. Ayer hicimos lo mismo en la Universidad de Carlos III, gente ya un poquito con más entrada en edad, pero es un poco esa difusión que queremos ir haciendo por todo el territorio. El espacio natural tiene que ser los cines y vamos a invitar al máximo de escuelas de 3er, 4er, de secundaria
al cine para que en matinales, con trabajos previos de los profesores, puedan coger esta conciencia. Lo que decía Teresa, la mejor manera de luchar contra la desafección es con la transmisión de conocimiento. Y el documental, este documental en concreto, y con todo el cariño y humildad, creemos que es una buena herramienta pedagógica para que individualmente y colectivamente mejoremos como sociedad. Lo han intentado a través de los medios. De hecho, los partidos políticos. Los medios de comunicación tenemos la gran suerte de haber salido en un programa prime time como El Objetivo de La Sexta, de Ana Pastor, este domingo. Una entrevista con Pepa Bueno en la SER. Señores, a partir de que estas dos primeras espadas nos hayan hecho caso, nos damos por más que contentos. Vamos a seguir intentándolo, faltaría más, pero es difícil. Primero porque no gusta a alguien que hable de la corrupción y sobre todo no gusta que cambiemos el foco. Los medios de comunicación, los grandes y los pequeños, de manera sistemática hablan del mismo tipo de corrupción. Cifras y corruptores. No ponen el foco sobre los que se atreven a denunciar, como creo que hemos hecho con este documental. Y cambiar el foco molesta incluso a los que tienen el poder de comunicación. Y eso es difícil, tergiversar esta dinámica en la ciudadanía y en quien tiene el poder. Muchísimas gracias, de verdad que ha valido la pena hacer 600 kilómetros para venir hasta aquí. Muchísimas gracias al profesor Cocarello y a Beatriz Arregón y a Cineteca por cedernos este espacio maravilloso. Muchísimas gracias.